El invitado de hoy es un periodista y comunicador chileno especializado en gastronomía, vinos, viajes y hospitalidad. Columnista en revista Velvet y además dirige Schwarzkopf Comunicaciones. Se desempeña como director de marketing en Rubaiyat, en Chile. Conocido por su estilo cercano, comparte recomendaciones culinarias y experiencias viajeras en medios y plataformas digitales. Quiero darle la bienvenida a Pablo Schwarz. ¿Cómo está? Gracias, gracias. La primera pregunta que quiero hacer, ¿quién es Pablo Schwarz? Un invento. Bueno, yo llevo casi 15 años en hospitalidad, trabajando en restaurantes. Siempre me dediqué desde el área de la comunicación, pero toda la vida quise ser cocinero. Entonces, una vez que estudié periodismo, luego me especialicé en cocina. Y es de ahí mi fascinación con la comida, porque amo comer, disfruto todo eso y eso es lo que me llevo dedicando a comer, beber y especializándome sobre todo en el área del servicio. ¿Por dónde podría iniciar esta conexión con el mundo gastronómico y hospitalario? Mira, el inicio siempre digo que es el área de mi abuela, de mi familia, porque mi abuela era una gran host. Ella era una dama de casa increíble y siempre nos inculcó, por lo menos a mí que yo fui criado por ella, que en la casa había que atender muy bien a los invitados. Entonces desde ahí vienen estas ganas de atender, porque hoy día la palabra hospitalidad está súper bien vapuleada, está bien manoseada. Hospitalidad no es atender bien, hospitalidad es hacer sentir a la persona en tu casa. Entonces no es tener un servicio correcto o no es tener un servicio o una comida bien lograda, como también es una palabra que está bien manoseada. Pero en realidad hoy en día la hospitalidad va desde que tú desarrollas una campaña o desarrollas un producto, desarrollas un proyecto y de ahí en adelante el proyecto Hospitality tiene que acompañarlo en todo el proceso. Qué interesante lo que mencionas porque finalmente está, como dices tú, la palabra hospitalidad, muchos tienen un concepto distinto. ¿Cuál sería la definición clara? Cada uno con su concepto de hospitality, hospitalidad, pero en realidad la hospitalidad va más allá de tener un negocio y atenderlo, va más allá de ser gentil o servil y servicial con un cliente, sino que va más allá de hacer sentir a una persona que realmente tú estás a cargo de eso. Tú estás a cargo de desde que se sienta en tu mesa, desde que hay un perfume en el ambiente, desde que hay una rica música que acompaña tu velada o tu almuerzo. No tan solo estar a cargo de una mesa es ser hospitalidad. No solo atender a clientes es ser un hospitality manager. Quiero hablar desde tu visión de periodista gastronómico. ¿Cómo ves al periodista gastronómico ahora mismo en Chile comparándolo con otros países? Mira, yo hoy día pertenezco a este circo, hace harto rato. Hay muchos que me llevan la delantera, pero hoy en día creo que hay un buen pie para la comunicación gastronómica. Ha tenido una crisis bien grande con la desaparición de los medios. Y eso fue un gran antes y un después con el área de digitalizarse también, porque antes no existía este periodismo digital, no existía este influencer o comunicador que era por plataforma, sino que antes era todo muy ceremonioso, el gran crítico gastronómico endiosado por los medios, en donde habían 5, 6 o 10 personas que se dedicaban a esto y solo su palabra era la que valía. Y hoy en día tenemos comunicadores, influencers, especialistas, líderes de opinión, y hay un segmento súper amplio que no todos cumplen la misma función. Porque hoy en día no solo el cronista gastronómico el que sale a comer, inclusive podría decir que es el que menos sale a comer. Hoy en día hay muchos influencers, hay mucha gente que comparte siendo cliente su opinión. Antes eso era casi imposible y hoy en día hay una delgada línea y todos los vicios que hay también en la comunicación gastronómica, desde el hater, desde el que le gusta todo, el que no le gusta nada, el influencer que hace gracia de lo que come, lo que no come, o el que solamente muestra y hace una revisión completa. Y todo eso creo que hoy en día tiene un rol distinto en la comunicación, que ya no es tan rígido, y eso me gusta. Interesante porque finalmente hay una variedad muy grande. Muchas veces se
puede llegar a entender que los periodistas gastronómicos quizás no están de acuerdo con los influencers o con ciertos aspectos de contenido de la industria, porque está muy marcado los cronistas, los críticos gastronómicos. Podría decirse muchas veces que la gastronomía es la puerta principal hacia conocer culturas, pero quizás esto abre otra brecha, ¿no? Y sí, porque efectivamente los cronistas, los periodistas, los columnistas, los influencers, los líderes y todo lo que hablamos hace un momento, tienen diferente labor. Y ahí es donde a veces, como tú decías, claro, hay unos enfrente a otros, o no sé, siempre me toca escuchar, ay, no, es que yo no soporto a los influencers, o que yo no soporto, pero al final todos tienen un rol distinto en esta nueva vida de la comunicación. Porque ya esta comunicación siempre ha sido una comunicación helicoidal donde parte y vuelve a donde parte nuevamente. Entonces eso también hace que nos desconstruyamos, nos volvamos a construir, nos digitalicemos. Algunos que no estaban acostumbrados a estas plataformas, a mí no, me costaba el Instagram, y había muchas cosas en donde quizás hoy en día nos hace a los periodistas o nos hace a los comunicadores gastronómicos a utilizar las herramientas que están a manos de todos, tuyas, de mi hermano chico, de los niños que están recién aprendiendo, los jóvenes que están recién viendo la gastronomía como una forma más de ser parte de algo. Porque la gastronomía, la gracia que tiene la gastronomía es que es súper de partida elitista en ciertas áreas, pero también es bien democrática porque todos comemos. Entonces no solo la comida fina, la comida refinada, el fine dining es parte de lo que comunicamos, sino que hoy en día es cosa de ver que tenemos ranking de empanadas que fueron hace la semana pasada con el Círculo Cronista, en donde la empanada no tenía un lugar. Y hoy en día es parte de nuestra idiosincrasia hacer un listado en donde se premia la mejor empanada. En los 80 lo que se premiaba eran los mejores patés o la mejor cocina francesa. Pero hoy en día la nueva cocina no va solo en la cocina francesa, sino en la cocina de origen, el productor o de dónde vienen tus productos. Hay un montón de cosas que podría estar hablando todo el rato, pero en realidad lo más importante hoy en día es que esta brecha entre lo digital, lo formal y lo informal se cruzan todo el rato, porque a veces puedes hablar con un influencer o con un periodista y tienen la misma importancia, porque hoy en día ese mismo influencer puede tener una llegada mucho más grande a la persona que toma la revista o que toma el diario, lo lee y decir, oh, qué importante. Hoy día tenemos un canal de difusión muy grande que es internet, y no solo está TikTok, está Instagram, y hay otras plataformas que ni siquiera conozco, que también hoy en día están llegando a un consumidor, y ese consumidor obviamente cada uno en su segmento, pero hay que tenerlo más o menos claro. O sea que la gastronomía sigue siendo la puerta principal para conocer una cultura. Por supuesto. Me di vuelta la pregunta, pero sí, efectivamente la gastronomía es la puerta de entrada para conocer las culturas. Tú que llevas años en restaurantes, haciendo comunicación gastronómica, periodismo gastronómico, quiero volver 10 años al pasado. ¿Cómo era el comensal? Mira, era súper divertido, que hay tantas historias que puedo contar. Hace 10 años atrás, piensa, y yo diría un poquito más, que el cliente no tenía la posibilidad, por lo menos en Chile, de viajar como hoy día viaja. Antes los restaurantes temáticos o de influencia japonesa, de influencia tailandesa, o que te hacían viajar, eran los que te brindaban la perspectiva de cómo era esta cultura. Entonces antes tú no podías estar en Instagram y ver que qué rico ese pad thai. No, sino que antes tenías que verlo en un libro o verlo hasta en el Icarito, no sé, se me cayó el carnet, pero ahí tendré que verlo a través de un viaje. Y ese viaje significaba otro proceso, que era hasta con una fotografía en papel que te traía de retorno. Entonces hoy en día la digitalización hace que todo sea mucho más entretenido, mucho más rápido, y hace 10 años obviamente el comensal era mucho más ignorante, pero no sé si ignorante, la palabra es desconocedor, porque sabía muchas cosas pero desconocía las realidades, porque hoy en día podemos decir, yo sé cómo sabe un pad thai, yo sé cómo es una causa limeña. Antes teníamos la noción o el constructo imaginario de cómo sabía. Estamos en Rubaiyat,
Tú, fuera de cámara, me comentabas que llevabas harto tiempo como director de las comunicaciones y de marketing. ¿Cuáles han sido los principales desafíos? Mira, Rubaiyat ha pasado, es una cadena que tiene 68 años en el mundo. Yo cuando sí conocí a la familia Iglesias, Belarmina Iglesias padre, que me invitó a participar en Rubaiyat cuando yo trabajaba en Macallan, me invitó a trabajar con un desafío de que algo que no se conocía en Chile, que era desarrollar el hospitality. Yo tenía que tener un rol que en ninguno de los restaurantes que en ese momento existían estaba el cargo, que era el dueño de casa o el maître d', que es el clásico maître d' en formaciones o restaurantes franceses, pero para mí fue un gran desafío decir yo puedo, yo quiero, es lo que siempre he hecho. Y mi labor era desde pasar la mano, si está limpia la mesa, si hay un rico aroma, si está la música, si están bien vestidos, si la comida está saliendo a punto, si la calidad es la que tenemos. Es un guardián de la marca. Eso es lo que tenía que hacer desde un inicio, y hace 10 años que llevo haciendo el guardián de Rubaiyat en realidad. Por lo menos el único chileno. ¿Qué desafío principal notaste al principio? Y bueno, antes de Rubaiyat, el único restaurante de carnes de categoría era el Ox, de Daniela Bayú, en donde sí se desarrollaba una hospitalidad bastante increíble, pero era un restaurante pequeño, en donde esto era una tradición de la gente de alto nivel, de este tipo, de esta cuadra. Pensemos que son muy pocos los clientes que nos peleamos la cuadra completa. Entonces, el desarrollo de la hospitalidad en Chile fue desarrollándose, pero con Rubaiyat hay un antes y un después, porque fue el único de los restaurantes de lujo que se instalaba en Chile con una inversión de más de $4 millones en ese tiempo, o sea, estamos hablando 10, 11 años atrás, y en donde se estipulaba un servicio, si bien formal, un servicio que tú lo ves acá, que es bien relajado, sin gueridón ni nada de esas cosas, pero sí un servicio de impecable calidad, que era muy importante, y en un país donde no se tomaba en cuenta lo que era el servicio. No teníamos desarrollado el sistema de hospitalidad, no teníamos desarrollado lo que era un cliente o cómo se debía tratar o cómo era una carta de vinos. En ese tiempo, cuando abrimos Rubaiyat, éramos el único restaurante que tenía casi 700 etiquetas de vino, con un equipo para un restaurante inmenso para ese tiempo, con 300 personas comiendo a la vez. Entonces, si tú vas sumando ese tipo de hitos, que son un restaurante no pequeño, un restaurante grande, porque hoy en día hay restaurantes pequeños de lujo, pero atienden 20 personas. No es lo mismo atender 100, 150, 200 personas, atender 30, 40 personas por servicio. Es diametralmente distinto. Y que un trozo de carne no tiene... Entonces, no, pero venden carne, pero es mucho más fácil arruinar una carne que un plato que está envasado, sellado al vacío y servido a la mesa en el momento, porque un corte de carne es noble, un corte de carne se quema en un asador y no hay vuelta atrás. Entonces es un desafío súper grande, y que todos coman con el mismo nivel es un desafío. Han habido alto y bajo, por supuesto, de la cadena, pero en donde me he sentido súper respaldado por la familia. Pero lo más importante es que yo, más que ser el responsable de esto, soy parte del equipo. Porque yo también en el transcurso de ese tiempo fui aprendiendo con la empresa, porque yo aprendí de Rubaiyat, en el sentido de que, claro, yo tenía mi perspectiva, mi formación, mis formas de hacer algo, pero esta cadena existe hace 68 años, entonces en realidad yo aprendí de ellos que ellos de mí. Yo tengo mi estilo y mi modo, pero también yo aprendí a cómo se hacen las cosas a gran escala. ¿Qué tendencias crees que están marcando la industria gastronómica tanto en Chile como en Latinoamérica? Wow, hoy día la gran tendencia es el producto. Y todos nos decimos, no, es que este producto es de la señora Juanita, don Pedro, Pero hoy en día, yo creo que hace mucho tiempo hace años atrás era la técnica. Hoy en día está el producto, la zona o el terroir de dónde viene ese producto, que también es importante. O sea, es cosa de ver la vitivinicultura. Hace 3 años, 4 años atrás, la vedette de todo esto era el Itata, y hoy día no hay persona que no hable del Norte Verde.
Entonces estas modas que llegan a ser para mí impecables porque van visibilizando algo que yo vengo viendo hace tiempo, pero no tomo una bandera y decir, ay, no, es que yo no tengo solo vinos naturales, o solo comida de los 100K que está alrededor de mis 100 kilómetros, porque en realidad no podría atender a la cantidad de mis clientes que atiendo y no podría ofrecerles la estabilidad, ni la cantidad, ni la calidad que quiero. ¿Cómo ha cambiado el turismo gastronómico post pandemia? Me tocó justo estar fuera de Rubayat en el proceso de pandemia. Yo salí en el 2017 de Rubayat, me fui a hacer cargo de Puerto Claro, en donde trabajamos con Antonio Moreno, en Valparaíso. Me tocó el estallido y pandemia allá. Y luego retorné a Rubayat con el desafío de levantarlo en el preciso momento de la pandemia, en donde no podíamos atender comensales, en donde un restaurante de lujo, con todos estos metros cuadrados que tuve ahí, eran casi imposibles llevarlo a flote. ¿Y qué hicimos? Nos volcamos nuestro servicio de calidad, pero al delivery. Y ahí que pudimos, muchos de los restaurantes que están hoy en día, que salieron airosos y no cerraron, que lamentablemente hubo mucho cierre, incluyendo el Puerto Claro, que lo tengo en mi corazón, pero efectivamente fueron muy golpeados con la pandemia, y la gracia de todos los que hoy en día logramos pasar la pandemia ha hecho de que tienen operaciones más sanas, que eso es primordial en un restaurante, porque no puedes tener el mejor producto, puedes tener miles de clientes, puedes tener todo lo óptimo desde fuera del restaurante, pero si tú tienes una operación sucia o mal manejada o mal invertida, el éxito de un gran restaurante es el éxito de su operación hoy en día, y eso significa tanto en costos, en el CPF, que es el gran conocido ahí del costo marginal, el costo por cada área. Entonces ahí no solo yo me encargo hoy en día del área de marketing, pero tengo muy hilvanada la operación puesta en mi ADN, porque como cadena nosotros hoy en día, claro, yo hoy en día me siento contigo y soy gerente de marketing, pero en su momento cuando estuvieron muy duros, desde ahora mismo estoy armando un salón nuevo, un salón privado, y estoy colgando cuadros, estoy armando cosas de marketing, y no soy un decorador, pero sí estoy poniéndole el sello que la familia le gustaría que tuviese. Quiero seguir por esta misma línea de la hospitalidad. ¿Tienes equipo a cargo? En un principio hablábamos cuando tú te dirigías a tu equipo en el sector, en el 100% hospitalario, ahora como director de marketing. ¿Podríamos ejemplificar con quizá una historia respecto a liderar equipos formando a personal hospitalario? Tengo hartas historias con personal, tengo amigos que se han formado conmigo, que partieron siendo runners, garzones en el Ichiban, en el Temple, en Puerto Claro y en otros restaurantes donde he prestado atención, que he ido trabajando con ellos a lo largo del tiempo, y ese a lo largo del tiempo también ha sido muy entretenido porque los he visto interesarse. Hay algunos que hoy día son sommeliers, o sea, uno de nuestros subgerentes, que es Fabio, que siempre fue mi mano derecha en el área del servicio. La empresa lo instó a hoy día ser un sommelier, y hoy día él trabaja a la par conmigo en una carta exquisita que fue premiada. Hay 2 cartas premiadas en Santiago con el Wine Spectator, que es el Ocean Pacific, y nosotros, porque de verdad estamos tratando de hacer algo totalmente distinto, acorde a lo que ofrecemos, y eso es hospitalidad, porque que te llegue una carta de vinos acorde a lo que tú comes o a lo que sirves, eso es súper importante. Eso para mí es primordial, o que el servicio sea impecable. Entonces, todas esas cosas que yo he desarrollado con el tiempo, se la inculco una y otra vez a la gente que trabaja conmigo. A veces caigo bien, a veces caigo mal, pero soy súper rudo porque a mí me gusta que me atiendan de una forma. Y lastimosamente primero soy comensal, luego soy profesional de lo que hago, y en el último eslabón soy comunicador gastronómico. Primero yo amo ir a comer, y si me atienden mal es terrible, porque al final yo voy y pago mi recibo y me quiero ir con la mejor exposición. Entonces eso hoy en día es lo que uno puede inculcarle a la gente, en realidad, que entiendan lo que hacemos, entiendan que no es solo atender a un cliente, no es solo atender a una persona, sino que esa persona
te va a seguir a lo largo del tiempo, y eso es lo que me pasa hoy en día. Tengo clientes y amigos que ya pasaron de ser del cliente, son amigos que celebramos cumpleaños, van a mi casa, yo voy a la de ellos, vacaciones incluida, que a lo largo del tiempo nos conocemos tanto, y hoy en día los tengo de grandes amigos, y son seguidores de todo lo que yo puedo hacer, o no solo lo que yo hago, sino de donde yo he estado y he aportado un poquito a la hospitalidad del lugar. ¿Cómo haces que crean tu relato los equipos? La credibilidad no se da ni por nombre, no se da ni por experiencia, sino se da por ejemplo. Yo creo que cuando uno es creíble es porque lo demuestra. Cuando uno dice, a ver, quiero poner un ejemplo, quiero poner 500 etiquetas en mi carta de vino. ¿Pero cómo? Si todos los restaurantes están sacando etiquetas y tú vas a hacer una carta de 200 etiquetas o 300 etiquetas. Es una locura. No, créanme que se va a hacer. Te estoy dando un ejemplo súper duro. No, pero ¿cómo? ¿Esto nos va a costar cuánto? Te va a costar lo que yo te diga, pero va a ser bueno. 3 doritos después, una carta premiada en donde rotan todos sus productos, en donde se venden increíblemente todos los productos que están ahí, y te das cuenta que todas las personas que trabajan contigo te dicen, no puedo creer, se vende todo, es increíble, está buena, es un éxito, o se sienten orgullosos de a dónde los dirigiste para obtener un resultado. Eso es la fórmula, creo yo, el ejemplo. Y créeme que es lo mismo que yo he aprendido también de la familia Iglesias, o de los Rubayat, o de Marco Faesa, que también es parte de también soy parte de su equipo en Fukasawa, pero para mí hoy en día Rubayat es mi corazón. Es como, Rubayat es el que me ha enseñado a tener también mucha paciencia, porque son plantillas muy grandes, o sea, estamos hablando de más de 100 personas que trabajamos solo en Chile, y me toca viajar a Argentina, me toca viajar a Brasil, en los distintos restaurantes de Brasil, porque no hay solo uno, hay 5, y en Madrid, entonces no tan solo la visión centralista de un pequeño restaurante o un restaurante a escala chilena, me da una perspectiva que es mucho más amplia que tener un restaurante en la cuadra. Es un poco difícil entender la labor de mi cargo, porque yo no tan solo veo las comunicaciones, sino que veo la operación que esté sana, que esté fresca, que no haya vicios, que si está todo impecable, que todo tiene una labor comunicacional, desde el papel higiénico, desde las flores que hay en el baño. Después te vas a dar cuenta cuando recorras el restaurante que hay detalles en cada lugar pensados, o sea, aquí no hay nada plástico. Tú miras el restaurante y hay una decoración viva, o sea, hay plantas, hay un trabajo de decoración y estilística, ahora estamos armando otro, los baños, los productos, las telas, las texturas, todo comunica y nada está al azar, o sea, de partida, mira, si tú ves ahí hay cuelgas de ajo, ají, cacho de cabra, y no es porque el ajo sea un plástico colgado, es una rama de ajo que está, una trenza, que está ahí porque tiene un sentido, y después te lo explico, pero tiene un sentido muy lógico. Y todo eso hace que todo el personal que trabaja con nosotros entienda que no son garzones, no son maîtres, son parte de un equipo que todo está a favor de nuestro cliente y tenemos que cuidarlo. ¿Qué tema las tendencias actuales, específicamente en las herramientas digitales, la tecnología, la inteligencia artificial? ¿Qué rol tienen todos estos conceptos en la industria gastronómica en la actualidad? Primordial, porque hoy en día si no estás en ninguna plataforma digital, si no estás actualizado, si tu discurso no está bien desarrollado, no existes. Yo siempre he dicho, la comunicación es parte de todo eso, o sea, si no tienes una buena foto, si no, tu perfil en Instagram no está bien, en TikTok o donde sea tu público, a lo mejor no vamos a tener un TikTok de Rubayat mañana, pero efectivamente tenemos plataformas digitales que son acorde a nuestro público y se apegan a nuestro relato y que tienen, o sea, yo no podría tener un producto de mala calidad o tener un producto de buena calidad pero un producto mal comunicado en Instagram, o una foto de mediana calidad, o hecha con el teléfono, o
quizás puede ser perfecto, pero nosotros somos un nivel plus y eso se tiene que transmitir, ese plus se tiene que llevar hasta el final. Entonces, tanto en la comunicación, en el producto, en la servilleta, en la copa que tomas, en la comida que comes, en la música, en todo hoy en día tiene que ser muy complementario y eso también se lleva a la red digital. Una buena comunicación es el éxito de todo. Una buena comunicación, mira, si te das cuenta, ahí también, acá no solo hay comunicación digital, sino que también nosotros somos el restaurante que tenemos carta de papel, porque en realidad todo comunica. Tú tocas el papel y tiene otra textura, se nota dónde está la impresión. En realidad hay cosas románticas que nos gustan a todos los que somos comunicadores gastronómicos de mesa también. Mira, si te das cuenta, es sencillo, pero hay texturas, hay un montón de cosas que traspasan solo lo digital. Marca la diferencia. Somos un restaurante de diferencia, somos un restaurante de lujo, de partida. No somos un restaurante de paso. Te sientas en un sofá de cuero, la mesa es una mesa de madera rústica, las sillas son sillas de cuero hechas naturalmente para nosotros. Si tú te sientas acá en Rubaiyat y te sientas en el Rubaiyat de Brasilia o en el de Río, vas a encontrar exactamente lo mismo. Y esos son códigos que tenemos que transmitir. Nuestro personal, hay una plataforma que es como una universidad. Entonces, yo estoy haciendo casi un comercial de Rubaiyat, pero en realidad es lo que yo estoy aprendiendo porque el día de mañana voy a estar en otro restaurante. O quizás ni siquiera voy a estar en restauración y voy a tomar otro rol en la comunicación. Pero sí, efectivamente, lo que yo puedo ver de acá es el aprendizaje y la capacitación continua de todos nosotros, y eso me incluye. Yo tengo que hacer cursos de todo, de protocolo, de cómo tratamos a los clientes, de cómo se sirve, de cómo se saca, de cuál es la estilística del restaurante, por qué esta tabla de pan está bien, pero si viniera esto acá está mal. Entonces todo está normado, hay un montón de cosas que a veces ni siquiera lo entienden otros proyectos gastronómicos. Y eso habla de una tendencia. Eso habla de una tendencia que si yo esto lo transmito en lo digital, tenemos un discurso totalmente construido y bien hecho. ¿Qué ejemplos de plataformas digitales o tecnologías se aplican acá? Bueno, de partida nosotros estamos en todas las plataformas digitales excepto TikTok hasta el momento. Tenemos canal de YouTube, tenemos canal de Instagram, Facebook, que ese es un poco más, es replicar lo que tenemos en Instagram. Tenemos canales digitales de venta, tenemos directamente en todas las plataformas, Rappi, Uber, Justo, etcétera. También tenemos nuestro delivery propio, pero eso es por un tema de canal digital externo. Pero tenemos canales digitales internos súper potentes, en donde nosotros tenemos una plataforma igual que un e-learning para todos los trabajadores. Te comentaba hace rato que ellos con su root se cargan los cursos y ellos tienen un curso de cómo servir, cuántas bandejas, cuántas mesas, desde cómo se pone el plato, cómo se corta la carne. Todo un proceso completo en donde no solo somos garzones de un restaurante de carne, sino que estamos enseñando a cómo ser el mejor restaurante de carne. Anteriormente estábamos hablando de los influencers gastronómicos, los creadores de contenido Sí. gastronómico. Quiero tu perspectiva personal de los influencers gastronómicos. Me quiere poner en aprietos. Mira, tengo amigos, muy buenos influencers gastronómicos. Tengo gente conocida que respeto mucho su trabajo y hay otros que realmente detesto lo que hacen. Porque creo que la comida para mí es muy seria. Y vivo y vibro por ella. Entonces a veces cuando más que se banaliza, se entra en un juego que no lo entiendo, a veces me cuesta. Y también me cuesta entender cómo se puede llegar a tener una opinión si no se come. O tu espectro de comida es solo donde te invitan. Eso es algo que siempre me he preguntado. ¿Cuál es el rol actual de los periodistas gastronómicos en la escena nacional?
Es difícil porque el círculo hoy en día, no solo hablo de los periodistas, sino que como no soy cronista, no pertenezco al círculo, porque siempre he estado en el área de las relaciones públicas y hasta donde yo sé hay ciertos topes por dificultades con conflictos de interés. Hoy en día la mitad de los periodistas son PR y el otro 40% son gestionan prensa, y los 10 que me quedan es porque no les interesa. Pero hoy en día el relacionista público, el periodista, el gestor, hay una delgada línea que si bien yo la puedo cruzar y entrar, porque yo tomo mi rol desde operador gastronómico, comunicador y hasta periodista, pero tengo muy claro hasta dónde puedo llega mi línea. Entonces yo jamás hablo de restaurantes de carne, jamás hablo de restaurantes japoneses, trato de ser súper certero, me hago una visión de ir a comer por lo menos 3 o 4 veces a un restaurante, por mucho que te hayan invitado, voy otra vez para cerciorarme. Si quiero emitir una opinión, tengo una columna todas las semanas, de restaurantes y de distintos proyectos, tanto internacional y nacional. Entonces creo tener una labor muy, muy importante, y no solo que yo sea importante, que eso no tiene nada que ver. Yo creo que lo más importante hoy en día es comunicar de manera correcta. Porque si vamos a dar puro aplauso y decir esto es maravilloso, esto es increíble, comiste una vez, comiste 2 veces, comiste 3 veces, y creo que ahí está el punto de hoy en día, de la labor del periodista, porque hoy día somos los portavoces de un criterio ya formado. ¿Qué te gustaría que sucediera en la industria comunicacional o periodista gastronómica? Hoy en día me gusta cómo hay, porque hay una flexibilidad que nos permite hoy día tener una comunicación y no tan solo ser periodistas y sentarse con esta impronta de ser un periodista gastronómico, sino que también hoy en día hay comunicadores, hay, como te decía hace rato, hay PRs, hay relacionistas y un montón de cosas que por un tiempo todos los periodistas gastronómicos, cuando hubo el acabose del medio papel, pensaba que iban a quedar sin trabajo, o si bien quedaron sin él. La gran labor de hoy en día de nosotros los comunicadores gastronómicos es reinventarnos, respetando los códigos y sin ser un conflicto de interés todo el día, porque efectivamente yo también a veces me pregunto si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal, pero en la labor de la hospitalidad nadie me la va a quitar. Eso es algo que es innegable, y es un trabajo que me esfuerzo aún más y me pongo más riguroso conmigo antes de con los demás. Pero creo que va muy bien. Me gusta lo que hay, porque hay una diversidad enorme. ¿Qué viene para ti ahora? Hoy en día estoy en una fase de crecimiento, si bien tengo varios clientes que son no solo Rubaiyat. Hoy en día me quiero dedicar a mi agencia de comunicaciones. Tengo 3 aristas de comunicación. Soy director de marketing de una empresa multinacional que es Rubaiyat. Soy encargado de relaciones públicas de Fukasawa. Tengo mi emprendimiento con mi familia, mi hermano, que es La Estupenda Las Empanadas, y sigo asesorando distintas empresas en el área gastronómica, y tengo mi propia ventanilla o mi voz en Revista Velvet y en Radio Romántica, y eso me lleva a sentirme con un peso súper importante en temas de comunicación. Eso es, para mí, soy muy riguroso, soy súper mateo, trato de hacer la tarea bien hecha, pucha, a veces me pongo la soga al cuello a mí mismo. Creo que, y para mí lo que se viene es seguir externalizando mi carrera. Para finalizar, Pablo, ¿qué consejo le das a las nuevas generaciones de comunicadores gastronómicos o Coman y beban, pero coman y beban a gusto. Prueben, no tengan miedo. Es un consejo que se los doy yo, aunque no debiese. Me gasto el 90% de mi sueldo en solo comer. Para mí es más importante comer
renovar el auto, que comprarme una casa, que para mí, te juro que si yo tengo 10, me gasto 9 en comer. Y a veces digo, pucha, debía haberme comido 1 y no 10, y viviría en otro lado. Tendría casa en Miami. Pablo Schwarzkopf, muchísimas gracias. Gracias. Pablo. Hasta el Gracias. próximo episodio. Chao, Chao. chao.